Amigos, bienvenidos a esta edición dominical que hemos estado últimamente dedicando a personajes extraordinarios, hechos extraordinarios. Alguna vez hemos hecho alguna excepción, pero por el momento ese es el marco de este programa dominical de solo media hora, que es presentado en su conjunto, tiene como sponsor al laboratorio Neuromed, que produce, ya sabe, tanto el Neuro 300 que tengo aquí, como el Tau Plus. Ambos son realzadores de las fuerzas mentales, de los procesos cognitivos o de la libido. Ya no digo más líbido, me estaba equivocando. De la libido, o sea, de la energía vital que realza nuestras ganas de vivir, nuestra alegría, nuestra buena onda, a veces también la actividad sexual. Pero esas cosas son lentas, no es llegar y llevar, digamos. Y en el caso del Neuro 300 nos pone más alerta, más agudos, más filosos intelectualmente. Esto se consigue sin problemas, no es necesario receta médica, son productos naturales generados por científicos chilenos y están disponibles tanto en el laboratorio neuromed.lab.cl como en Mercado Libre. Ustedes los piden y les llegan inmediatamente y vayan probándolos. Todos los días una cápsula, yo estoy tomando los dos todos los días en la mañana y sí, funciona. No es una magia, como algunos creerán, que si toman el de la libido van a convertirse en barba azul o cosas por el estilo, no. Pero va acumulando, va produciendo un efecto. Eso. Les cuento además y les recuerdo más bien de que si usted quiere tener un espectáculo novedoso y hermoso en su cumpleaños, su matrimonio, en su evento corporativo, está disponible muchos artistas del flamenco de primera categoría, chilenos. Y para eso usted los contacta simplemente en flamencas.cl y ahí usted concierta con ellos cuándo, dónde, qué es lo que necesita, etc. Ellos ponen todo, no solamente se ponen los artistas, el guitarrista, la bailadora, el cantante, sino que ponen el equipo de amplificación, los parlantes, el tablado. Usted no tiene que preocuparse de nada, la instalación física del evento, usted simplemente los contacta, los cita para tal día, se pone de acuerdo con ellos y se acabó. Y bueno, todas las cosas, todas las ideas nuevas, todas las proposiciones distintas que emergen de pronto en el campo de la ciencia, de la filosofía, de las artes, en cualquier cosa, muchas veces, prácticamente todas las veces, encaran una fuerte resistencia de las ideas establecidas, de los modos normales de hacer las cosas, de las costumbres y de los intereses creados. Esto se da incluso en el ámbito de las ciencias, donde uno podría pensar de que una idea nueva, puesto que está apoyada en la ciencia, por ejemplo, por la matemática, es un asunto que no se puede discutir. Pero aún en ese campo, si no es tan poderoso, digamos, el método de prueba de una nueva idea, si no hay matemáticas disponibles o no hay un argumento, digamos, irrefutable en el momento dado, va a obtener resistencia de aquellos que están atrincherados con las ideas en virtud de las cuales están haciendo clase y tienen en general esa vida tan confortable del mundo académico, especialmente en países desarrollados donde los don, como los llaman, están de por vida echados para atrás. Entonces no tienen mucho interés en que venga alguien a revolver el gallinero. Pero en otras actividades donde no hay siquiera la capacidad para dar pruebas físicas o matemáticas de que tal o nueva idea es la correcta y las otras no tanto o en nada, cuando más bien impera la subjetividad y no la objetividad de la ciencia, que aún así, como digo, se enfrenta con resistencia, ahí es muy difícil la aceptación inmediata, es muy raro. Y esto es lo que sucedió con una escuela, llamémosla de la pintura occidental, que todos conocemos y a todos nos gusta, y creo, el impresionismo. Y que resulta muy impresionante enterarse de que cuando aparecieron pintores que pintaban en eso que se llamaría impresionismo, eso no es un nombre que inventaron los impresionistas, hubo un rechazo completo. Así que voy a la historia de los impresionistas, y con la historia de los impresionistas vamos a ir a la historia de por qué y cómo las cosas son resistidas en el plano de la subjetividad, ni siquiera de los intereses académicos, y por qué y cómo eventualmente estas nuevas proposiciones artísticas adquieren aceptación e incluso se convierten en famosas, en gloriosas, digamos. Bien.
Alrededor de 1860, en Francia, reinaba el emperador Napoleón III. Recordemos que este es otro Napoleón, no es el Napoleón Bonaparte. Este era un sobrino, se suponía, él se presentaba como sobrino, no está claro si era realmente sobrino, si tenía una relación, si era hijo de un hermano o hermana de Napoleón. Pero él se presentó políticamente como sobrino, como heredero de las ideas de Napoleón. Y bueno, eso es otra historia. El hecho es que se convirtió en emperador de Francia, si no me equivoco, en el año 1852, por ahí. Y en 1860 entonces está en la mitad de lo que sería su reinado, que terminó en 1870 con la guerra franco-prusiana. Y predominaba la pintura que se conocía hasta ese entonces. La pintura de los Rembrandt, de los Rubens, de los, en fin, de los pintores franceses, del, en fin, italianos. Una pintura con, bueno, ustedes la han visto en los museos, donde las figuras están precisamente dibujadas, donde la realidad, digamos, aparece en una forma muy precisa, sin caer en el hiperrealismo, que es una cosa del siglo XX, pero... Y entonces el arte está en los colores, en la presentación, en la forma, pero usted veía un cuadro pintado en el siglo XVII o XVIII y reconocía la escena perfectamente. Y de pronto aparecen estos pintores, los Degas, los Renoir, que presentan o que tratan de presentar en una exposición que se hacía todos los años en el salón. Intentan presentar su pintura y son rechazados. Se les rechaza. Entonces no se les permite exponer. Simplemente no se acepta su pintura. Porque esta gran pintura de los Rubens y los Rembrandt, que es, digamos, gran pintura, había llegado a esa fase del academicismo. El academicismo es cuando un arte, una actividad, un tipo de pensamiento se embalsama en el mundo de las academias, de las universidades, el mundo académico en general, y se convierte en el canon absoluto, cosa que no buscaban los autores de esas obras. Los autores de esas obras simplemente pintaban lo que les parecía que había que pintar, como a ellos les parecía que debía pintarse. No estaban pensando en ser embalsamados y convertidos en piezas de museo. Pero eso ocurre generalmente. Se establece toda una serie de intereses estéticos, incluso económicos, materiales, de carreras profesionales, en función de cierto canon artístico, y eso es el academicismo. Si usted se sale de ahí, usted es rechazado. No hay nada más conservador que las posturas académicas, academicistas. Entonces fueron rechazados estos personajes. Entonces decidieron hacer una exposición por su cuenta. Primero fundaron una agrupación que se llamó, bueno, aquí la estoy traduciendo al francés, por supuesto, Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Y expusieron desde el 15 de abril al 15 de mayo de 1874 en el estudio de un fotógrafo, un famoso fotógrafo de esos años, cuyo nombre artístico, no nombre real, era Nadar. Ahora, permítanme ponerles en un poquito contexto de por qué habrían de emerger y emergieron estos pintores distintos al canon académico. 1860 es un momento, por ahí, 1870, etcétera, en que ha surgido ya hace rato y se ha desarrollado y se está desarrollando la fotografía. Y la fotografía llevó a muchos pintores, artistas del mundo audiovisual, del mundo plástico, digamos, de la pintura específicamente, no la escultura, obviamente, a pensar de que esto de reproducir con exactitud la mayor posible la forma de la realidad no tenía ya sentido, porque para eso estaba la fotografía. ¿Para qué hacer lo que la fotografía podía hacer mucho mejor, salvo por los colores, que todavía no se había inventado la fotografía a color? Eso tomaría todavía un tiempo. ¿Para qué hacer lo que hace cualquier fotógrafo? Ahora,
yo no conozco, no sé si alguien conoce los mecanismos psicológicos y espirituales que se produjeron en un grupo determinado de pintores en esos años para que fueran llevados a otra cosa, a representar no la figura misma de una persona o de un paisaje, sino que el colorido, la atmósfera, la vibración del momento. Estamos viendo además un periodo en que Francia se está industrializando, se está modernizando, va con un cierto rezago respecto a Inglaterra, pero se está industrializando, modernizando. Ustedes pueden captar todo este ambiente también en la literatura francesa de esa época. ¿Cómo se llama? Este gran artista que escribió Salomé y otras obras. Bueno, hay otras expresiones artísticas que revelan que Francia como sociedad estaba cambiando. Y entonces emergen estos pintores que ya no están preocupados de dibujar, digámoslo así, lo más precisamente posible un rostro, sino que una atmósfera, la luz. Son pintores de la luz, no del espacio, no de las figuras, no de los objetos, de la luz. Entonces, esta idea de captar la luz, el momento, hacerlo con colores puros, no mezclados, vibrantes, choca completamente con el estilo académico. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente, comparen, entren a Google o cualquier otro programa y busquen pinturas del siglo XVII y compárenlas con las obras de Renoir, de Degas, de Monet, de Manet, de cualquiera de esos muchos pintores impresionistas, se van a dar cuenta de la enorme diferencia. Cómo están dibujadas las personas, por ejemplo. En el impresionista no les interesa una cosa exacta y precisa, retratar a una persona. Les interesa otra cosa. Bueno, entonces en virtud de que los rechazaban en todos lados, se van a exponer entre ese 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Ya se había acabado el régimen de Napoleón III. Había una república, lo que se llamó la Tercera República. Y exponen en el estudio del fotógrafo Nadar. Y ya les voy a contar lo que pasó en esa exposición en una calle que yo conozco. He estado en París muchas veces y no me acuerdo el nombre de la calle, pero una calle, digamos, lo que aquí llamaríamos una calle céntrica de Santiago. Pero antes de continuar, amigos, les quiero contar ahora de otro de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, Talent One, que es una empresa que hace algo súper importante, una empresa internacional. Opera en varios países y ahora está en Chile. Busca el personal adecuado, por eso se llama Talent One, el personal capacitado. Lo busca en Chile, lo busca en otros países. Es una empresa internacional que le permite hacer, entre paréntesis, un acercamiento a otras naciones con su empresa. Pero mientras tanto le busca el mejor personal, le entrena el personal que ya tiene, hace cursos colectivos o individuales, registra el estado de ánimo laboral, hace todo lo posible para optimizar el elemento fundamental de una empresa, el personal. El personal. Cuán bueno es, cuán dedicado es, cuánto sabe, cuán inteligente es. Eso es fundamental. Un mal personal echa a pique la empresa más firme. Un buen personal levanta a la empresa con más problemas. Talent One. Sigo con suplemento Vito, ya saben, es un suplemento para sus queridas mascotas. No les voy a contar cuántas tengo yo porque me van a llevar al asilo de ancianos o al manicomio. Bueno, ustedes saben que cuestan plata las mascotas, hay que comprarles pellet, de vez en cuando, bastante a menudo, a veces van al veterinario que es caro, es complicado. Entonces, he aquí un suplemento que le evita mucho estas situaciones, un suplemento alimenticio, el suplemento Vito. Usted le echa una cucharadita al pellet normal y este pellet normal se enriquece enormemente en suplementos vitamínicos, etc. Se convierte en un super premium pellet y su mascota se va a enfermar mucho menos, va a estar más contenta, el pelo brillante. Win-win por todos lados, estimado amigo. El suplemento Vito ustedes lo consiguen en www.vito.cl o prácticamente en todas las mascoterías tienen este producto. Continúo con los mega servicios Escudero, que ustedes ubican en megaserviciosescudero.cl. Se dedican a un tema poco atractivo, poco estético,
No tiene nada de glorioso, pero absolutamente fundamental y reiterativo. Los problemas con la evacuación de agua servida en edificios y en casas. Que las cañerías se taparon, que la cámara se empezó a llenar, que empezaron a haber filtraciones, no se sabe de dónde salieron unas ratas y unas lauchas. Todo esto es por culpa de que se estancó algo en una cañería, se está filtrando, las paredes se humedecen, empieza a quedar la crema. Entonces, este megaservicio es muy científico, no es un maestro que viene a echar, hay que picar. No pican nada. Ellos meten sondas por todo el circuito de cañería que detectan dónde están los problemas, operan los problemas con técnicas modernas, con jet de agua, con otras cosas, no destruyen la casa para solucionar el problema y lo solucionan. En edificios, que es muy complicado, en casas, etc. Megaserviciosescudero.cl. Cada cierto tiempo, todos los que tenemos casa pasamos por esta situación y tenemos que recurrir. Es así. Y termino este bloque con patriciastocker.com. Ahí los ubica. Un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca en Chile y en el extranjero. Su marca comercial, la marca que le puso el producto, su servicio, su empresa, para que no tenga problemas, amigos, con los que viven registrando marcas para ir a joder, a pedir plata, a pedir una participación en el negocio. Es una joda. O le pueden robar la idea completamente. Yo conozco casos. Bueno, ¿qué pasó ese mes en que estuvieron exponiendo en el estudio fotográfico de Nadar? La hostilidad del público se mantuvo. La gente, muchos de ellos se reían a gritos. La típica, frente a los cuadros. Los críticos, hay uno famoso, se llamaba Luis Leoy. Era un crítico importante, era como los críticos aquí de los grandes diarios que todo el mundo conoce. Y él era el crítico de una revista que se llamaba Charivari, creo. Y se rió, se burló en un artículo que escribió, y él fue el que inventó el término impresionismo. Miren ustedes, el crítico. Dijo, bueno, aquí había un cuadro que se llamaba Impresión del Sol Naciente, creo que era de Degas, pero no puede ser de otro. Entonces se rió y dijo, hablan de impresión, significa que tiene que haber algo que impresiona, impresionante, y empezó a reírse con eso del impresionismo, el impresionismo. Y los pintores impresionistas decidieron adoptar ese nombre impresionista, para que vean, y siguieron pintando. Y siguieron sin vender nada. Ustedes quizás han visto, han habido varias series sobre uno de estos pintores, que más que impresionista ya empieza a convertirse en otra cosa, en expresionista, ¿no? Que se pegó un tiro. Bueno, ese pintor. Le compraba al hermano, le hacía la paleteada, le compraba de vez en cuando un cuadro. No vendían. Pero poco a poco empezó a interesarse la gente, los críticos, y poco a poco empezó a ocurrir lo que terminaría convirtiendo, como ustedes saben, a los impresionistas en un grupo afamado, celebrado, glorificado, y hasta el día de hoy, díganme que no, las pinturas impresionistas son las que más, a nosotros los legos, que no nos votamos a expertos ni nada, son las que más nos gustan, son las que más nos agradan, porque están llenas de vida. Los impresionistas hicieron algo que se hacía poco en la pintura académica, la pintura al aire libre. Si ustedes miran la pintura, si ustedes hacen un recuento de 100 pinturas del periodo más clásico, casi todas son retratos o interiores, o naturalezas muertas, o pinturas de temas sagrados, para variar, millones de temas sagrados. Eso un poquito antes. En la pintura impresionista, lo contrario. Retratos muy poco, mucho al aire libre. La naturaleza, gente sentada en un parque. La pintura de Renoir en un restaurante, que existía de verdad, por supuesto, no lo inventó. Mucha vida, mucha luz, mucha sombra, mucho color, mucha vibración, mucho júbilo. El arte impresionista es jubiloso, lo pone a uno en buena onda, ¿no es verdad? Ver esos paisajes, ver esa luz, ver esas personas con unas sombrillas que van caminando por una playa, ver a esa gente que está en un restaurante. Estoy pensando en una reproducción que tengo yo de Renoir precisamente. Están una fulana y unos fulanos en un restaurante, y hay luz, hay alegría, hay júbilo.
están destapadas las botellas de Tintolio, por supuesto. Hay vida. ¿Cómo no va a gustar? Y ya no importó el hecho de que las caras o las figuras no son como las pinturas antiguas. Importaba esta impresión de vida. Y hasta el día de hoy es así. Así que, bueno, que la crítica reaccionara con desprecio ante esto no es raro, porque la crítica tiene mucho de el talante mental de la academia también. ¿Quiénes son los críticos? Son tipos que conocen de un tema. Se supone, a veces ni siquiera, pero en general, son expertos en un tema. El crítico literario es alguien que por algún motivo estudió literatura o ha leído mucho o no sé qué, o por algún motivo se convierte en crítico y se sube arriba de un trono y dictamina. Y normalmente muchos críticos en todas las artes, en todas las actividades, tienen una cierta tendencia a la crítica negativa, donde tratan de lucir su ironía o su sarcasmo. Para lucirse ellos no están preocupados de hablar de la pintura o del cuadro o de la música, sino que hablar de ello. Entonces, a pesar de estas críticas negativas, la cosa empezó a convertirse en lo que terminó siendo, ¿no? Una pintura muy popular. Muy popular. Ahora, entre 1874, en esa exposición donde se les reían de los cuadros y donde apareció este señor Leroy, y el año 86 hicieron 8 exposiciones de estos pintores y poco a poco fueron ganando la aceptación, como les digo. Y ahí viene entonces una pregunta que podrán ustedes estarse haciendo en este momento y que yo me he hecho también. ¿Qué es lo que hace a la gente cambiar su apreciación de una obra de arte? Creo que es una pregunta interesante o entretenida por lo menos. ¿Por qué quizás la misma persona que en 1874 se rió de un cuadro de Degas, o de Monet, o de Manet, o de Renoir, 2, 3 o 4 años después dijo, qué interesante, yo lo compro? ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que esa persona sufrió una transformación interna, espiritual, se aguzó su sensibilidad estética? No, la gente no cambia mucho. La gente mantiene más o menos lo que es toda la vida. Y el que miró algo como cosa fea y ridícula lo va a seguir viendo así. Pero ¿qué sucede? Sucede que los seres humanos, uno de los instintos, no sé, o tendencias más potentes, una de las bases, diría yo, casi del desarrollo de la civilización, es la imitación. Es ponerse en la fila. Y la imitación no solo de lo que hacen los demás, sino que lo que piensan los demás. Sobre todo la imitación de lo que piensa aquel que tiene algún grado de prestigio en algo. Entonces resulta que en algún momento, yo de eso no estoy seguro, el propio Louis Leroy o algún otro crítico, en la misma u otra revista, dijo, parece que es interesante este cuadro de Renoir. Y lo está diciendo alguien que tiene una columna, que tiene una página en una revista de arte, un intelectual, un tipo, digamos, respetado. Entonces la próxima vez que ese fulano va a ver la exposición, hay en él otro criterio. No es que se fríamente diga voy a decir lo que dijo el crítico porque eso es lo que está es la onda ahora. No, hay cambios internos en que se mezcla el deseo de no aparecer como un ignorante, el deseo de aparecer al contrario como alguien que tiene una sensibilidad como la del crítico, la sensación de que otros también están en esa postura de ahora empezar a seguir la opinión del crítico que ya es distinta, y el hecho es que de pronto empiezan a caer de enojo frente a la obra que antes despreciaron. Y este fenómeno hoy en día es más fuerte porque hay un aprendizaje histórico. O sea, la gente que va a las exposiciones sabe que en un momento dado en el pasado la gente que iba a las exposiciones, los impresionistas, dieron la hora rechazando todo y después, digamos, resulta que lo que rechazaban se convirtió en gran arte. Saben esa historia. La historia no se repite igual. Conocen eso y entonces ahora es al revés. Porque no necesariamente todo lo nuevo es valioso.
Lo nuevo puede ser precisamente un disparate. Pero ¿qué vemos ahora en las exposiciones de arte? Va la gente y hay en el muro pegado un mojón con un chinche, y ya no van a decir eso es un mojón, sino que van a decir que, oye, qué interesante. Se van a poner así con aire de pensadores. Qué interesante esta propuesta. Para no quedar de ignorante, para que no sean como ese público que en 1860 y hasta en 1874 rechazaron la pintura impresionista. Hay que aparecer como que uno está al día, como que uno está en un nivel superior, que uno entiende. Yo me acuerdo de haber ido una vez, hace muchos años, bastante cabro, no tanto, pero en una de las salas de la Biblioteca Nacional se hacen de vez en cuando otro tipo de evento, no me acuerdo cómo se llama, un salón. Y había un tipo que iba a presentar una obra de piano, un compositor moderno. Y el compositor moderno lo que hizo, se instaló frente al piano, un piano de cola, que estaba ya con la tapa levantada, y a las cuerdas del piano les tiró una pelotita de ping-pong para que dieran unos botecitos y sonaron unos soniditos. Yo en ese mismo momento me mandé cambiar, porque dije, esto es una estupidez, esto es una impostura, este tipo quiere, no sé qué pretende, pero esto realmente no tiene nada que ver con la música. Pero la gente se quedó muy interesante. Eso es el cambio que ha habido con los tiempos. Nadie quiere quedar de ignorante, del patán campesino que no entiende nada. Antes de continuar con esta historia, amigos, permítanme ustedes contarles de Oxibiota, este polvito que se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate la raíz de los malos olores. Estas bacterias que usted produjo mezclando el polvo con agua destruyen las que inician la descomposición, que a su vez inicia los malos olores. Oxibiota.cl, ahí lo consiguen, en ninguna otra parte más. Sigo con el pintor, a propósito de pintura, Rodrigo Calderón Martínez, que hace retratos al óleo, al pastel, no sé qué otras técnicas usa, seguramente maneja muchas, de grupos familiares, o de un individuo de una familia, o de varios, qué sé yo, la combinación que usted quiera, una cosa interesante, hermosa, mucho mejor que una simple y vulgar foto tomada en el verano con las cabezas cortadas, con un árbol saliendo por la oreja. Poca gente sabe usar realmente las cámaras fotográficas, ahora los celulares. Entonces tenga un cuadro, una obra de arte hermosa, donde además las características de las personas o de la persona retratada están rodeadas de un entorno que refuerza eso, es otra cosa. Es otra cosa. Póngase en contacto con él en Rodrigo Calderón Martínez, gmail.com, o en el Instagram, @pintor Rodrigo Calderón Martínez. Y continúo con Rosa Bergamota, amigos, que ubican en rosabergamota.cl, una pequeña empresa chilena muy simpática que producen productos de belleza, de cosmética, como champúes, cremas, fragancias, etcétera, todas con productos naturales muy ricos. Yo estoy usando el champú muy rico. Y usted puede comprar un producto, usted puede comprar una caja que vienen varios en el sitio rosabergamota.cl, y se dice que llegó ahí por conocimiento obtenido en este programa, le van a dar un 10% de descuento. Y termino este bloque con MKI, amigos, marketing industrial. Marketing industrial, MKI se dedica a que el producto de su fábrica no solamente sea conocido, que existe, sino que sea querido, necesitado, deseado. Ellos transforman su producto en una necesidad. Ese es el arte de vender. Les he contado la historia de ese profesor que tuve en alguna de mis experiencias como vendedor, porque he tenido miles de pegas distintas en mi vida, y decía, nadie necesita nada, nadie quiere nada, hay que crearles la necesidad. Bueno, eso es lo que hace MKI con los productos industriales. Si usted se pone en manos de ellos, le van a hacer un marketing de primera para que su producto sea anhelado, deseado, querido y obviamente comprado. mki.cl. Bueno, así entonces, estimados amigos, pasa con las artes. Y pasa entonces este fenómeno contrario hoy en día, en que la gente ya se enteró de lo que pasó con los impresionistas y ahora se votan a conocedores. Y se da mucha impostura. Entonces llegan de repente unos artistas al peo,
unos tipos medio crespenca, pero botados a chorito las pampas, y presentan cualquier cosa, y se supone que todo el mundo tiene que caer de hinojo y tiene que decir qué interesante, qué interesante. Una persona que yo conocí hace años, que incluso fue amigo mío, ya no, me contaba de una conversación que tuvo con un escritor ya fallecido, un escritor chileno, que tuvo muy popular. Yo creo que sigue siendo popular, un hombre que no voy a decir quién es, que escribía temas bastante picantones, populacheros, pero escribe mal, siempre escribió muy mal. Y esta persona le dijo, oye, pero si tú escribes mal, bueno, o sea... Y el tipo dijo, bueno, esa es mi propuesta, escribir mal sobre esos temas. Y tenía y tiene seguidores, el que escribía mal, pero esa era su propuesta. Y ustedes se han ido a exposiciones de pintura, a veces se han encontrado con mamarrachos, literal, que no tienen, digamos, salvación y nunca la van a tener, porque hay cosas que usted podrá tener una duda, pero hay cosas que son de frentón mamarracho. Pero hoy en día está esta otra postura. No caigamos en lo que cayeron esos franceses de la época de los impresionistas, que fueron unos ignorantes, quedaron como ignorantes, como unos safios, como unos filisteos que no entienden el arte, porque después el impresionismo se convirtió en la gran pintura de todos los tiempos. Entonces no caigamos en ese pecado. Hagamos rápidamente, pongamos cara de inteligente y digamos qué interesante es tu propuesta. Voy a contarles ahora rápidamente de 3 libros, 2 de ellos están en mi librería y el otro tiene que ver con el arte, así que espérense un poquito. OVNI e Identidad Animal están todavía disponibles, cada vez menos. Este es de Francisco Saldívar, este es mío, el tema OVNI. Acuérdense lo que les digo, acuérdense que yo hago predicciones que más o menos no me equivoco. En muy poco tiempo este tema ya ni siquiera va a ser tema de especulación o de análisis, porque va a ser un hecho. Eso ya se viene. Y respecto al arte ahora, existen millones, literalmente, de historias del arte. Usted entra a Amazon o entra a una librería, incluso en Chile, y se va a encontrar con muchos libros de historia del arte, historia del arte, historia del arte. Ahora yo tengo también varias. Les voy a mostrar un clásico. Uno de los libros de vez en cuando, en cualquier ámbito, entre muchos textos, sobre un tema X, siempre hay alguno, 2 o 3 que destacan, que se convierten en clásicos por su calidad, etc. Y el que les voy a mostrar es ese caso. Es Historia del Arte de el señor Gombrich. Esta edición que tengo yo de Phaidon tiene además ilustraciones. Aquí ahí hay un autorretrato de Rembrandt, me parece. Bueno, es una edición muy, muy agradable, muy rica. Yo no sé si hay otras, seguramente hay muchas ediciones. Este caballero ya se murió hace rato, pero obviamente que es de tiempos modernos, o sea, llega hasta la pintura actual. Y nos va contando, bueno, qué es lo que pretendían estos artistas. Por ejemplo, yo aprendí una cosa que no tenía idea, o que no había pensado, o que se me había olvidado. Probablemente nunca la supe. Y es que en la Edad Media, la pintura de la Edad Media, en Europa, no tenía como objeto producir un efecto estético. Tenía como objeto, su propósito era religioso, incentivar el espíritu religioso, la piedad. Cuando se pintaba una figura, no sé, por aquí están ejemplos de eso, religiosa, no era con la idea de decir qué bonito, ¿no es cierto?, o algo por el estilo, sino que era para inspirar a la gente, como esta pintura, por ejemplo, esto que está notoriamente muy inspirada por el arte bizantino, ¿no?, el dorado, etc. Es interesante entender qué es lo que busca un artista. Producir piedad, producir horror, con todas esas pinturas del infierno, de los demonios, de los tipos en el medio, las llamará. Producir, por ejemplo, en la escultura del periodo clásico romano. Todas estas esculturas que se hacían casi en forma industrial, de los emperadores, no era el objeto del escultor de eso, o de la fábrica de escultura, no era producir un efecto estético, era un elemento de propaganda política. Bueno, esas cosas uno las ve y las aprende, los objetivos que persiguen y lo que persiguen también los que consumen ese producto. ¿Por qué uno va a ver un cuadro o por qué uno se para frente a una escultura?
Este libro entonces es un clásico, deben haber otros también, pero es el que tengo yo, el más clásico de los que yo tengo, por lo menos, esta historia del arte del señor Gombrich. Y con esto, amigos, termino el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy en día usted no necesita ir a ningún museo o para ver cuadros. Hay programas, o sea, usted está lleno de programas en la internet en los cuales usted hace una visita virtual a un museo y va avanzando por los pasillos y de repente hay un cuadro lateral y mueve la cámara, por así decirlo, y ve el cuadro. Así que usted puede darse un verdadero patache de pintura en estos días sin moverse su escritorio. Bueno, eso sería todo por hoy, por este domingo. Espero que les haya gustado el programa, que hayan tenido, porque esto, bueno, que estén teniendo. Esto sale el domingo. Así que hayan tenido un bonito sábado, que tengan un buen domingo y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Chao.